Gracias por continuar con su espacio de pie ante la República. A 2 semanas de iniciar el año escolar, es obligatorio hablar de la educación en la República Dominicana, sobre todo porque esta semana fue uno de los principales temas. El presidente se reunió en la semanal y todavía a 5 años de una gestión de gobierno, una gestión y el primer año de la segunda, está culpando al pasado de lo que pasa en la República Dominicana con la educación. Para ello, hemos invitado a una persona autorizada en la materia, ex ministro de Educación y profesor, maestro Melanio Paredes. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por compartir este espacio contigo, hija de maestro. Así es. Y desde muy joven, conocedora de adentro de la pasión que tenemos por la educación. Así es, del sistema. Yo creo que usted fue uno de los últimos maestros de profesión y de vocación que dirigió el ministerio, porque doña Josefina también, pero después de ello creo que ya no nos ha tocado la dicha. Roberto Furcar fue también maestro de profesión, pero yo creo que con usted es oportuno hablar porque usted fue que dio inicio a la jornada escolar extendida. Y esta semana se ha hablado, hemos visto amenazado este programa que es un avance para la educación dominicana y que por la situación de la falta de cupos parece que se está por desaparecer. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando con este tema de la jornada escolar extendida y lo que representa eso para el sistema educativo y para las familias dominicanas? Bueno, como pasado ministro y dirigente del Partido de Liberación Dominicana, nos correspondió esta semana participar como vocero de una rueda de prensa en la que el partido cada lunes fija una posición sobre temas nacionales, pero en una perspectiva crítico-propositiva, no simplemente crítica. Yo entiendo que la crítica viene del conocimiento y la propuesta viene de la responsabilidad con que se asumen estos temas. Y máxime la educación, o sea, la educación siendo un tema nación, no podemos estar haciendo politiquería con ellos. Por eso cuando abordo este tema hago hincapié en que trato de ponerme en el justo equilibrio, de manera que las ponderaciones, la data que usted pueda analizar, el público que nos oye y que conoce la realidad de muchas de nuestras escuelas entienda que estamos diciendo la verdad. Mira, una de las insatisfacciones que yo tengo en estos últimos años con el tema educativo es que el debate no llega a la profundidad, es un debate de superficie. Yo recuerdo que en la discusión del Plan Nacional de Educación a principios de los 90 fuimos a un debate de fondo, habían carencias, había problemas de falta de aula, había problemas de avituallamiento de escuela, había problemas de deserción de los alumnos, desatención a la infancia, pero al mismo tiempo que abordamos esos temas, en ese primer Plan Nacional de Educación, se abordó el tema de la calidad. Y a mediados de los 90, como resultado de ese primer Plan Nacional de Educación, se hizo un rediseño curricular. Y se planteó que a partir de ese momento rompíamos con el formato tradicional del instruccionismo, de la educación bancaria, como decía Pablo Freire, y pasábamos a lo que era el constructivismo de Ausubel. Es decir, el alumno, el maestro, construyen conocimiento y ese conocimiento le sirve a los alumnos para entonces construir sus propios proyectos de vida. De manera que el maestro es un facilitador, el maestro no es simplemente un emisor que va allí a transmitir conocimiento. Ya ese hecho, el pasar de la educación tradicional, instruccionista, al constructivismo, significó un paso de avance. ¿Tenía carencia la escuela dominicana? Sí, tenía carencia. ¿Teníamos 4%? No, apenas un 1.5, 1.9. En mi gestión, y que tú tuviste, tengo la satisfacción que me estuviste acompañando en alguna maestría de ceremonia, pero evidentemente que en ese entonces lo que teníamos era 1.9 del PIB. La mitad de lo que recibió educación a partir del 2013. Pues yo recuerdo que el último presupuesto que manejé fue de unos 46,000 millones y al primer año del presupuesto educativo con el 4% remontó a más de 100,000 millones de pesos el presupuesto. Y nosotros pudimos hacer cosas, tú lo has dicho. Si bien no se llamó jornada extendida, nosotros abogamos por proteger el tiempo de la escuela.
y lo llevamos a un nivel misional. Y nos planteamos que el tiempo de escuela era sagrado y establecimos entonces la misión 1000 por 1000. ¿Por qué 1000 por 1000? Porque mientras en Japón y los países asiáticos, con lo que nosotros añoramos competir, ya daban 1200 horas, 1000 horas de docencia al año. Y nosotros no llegamos a 600. Apenas se daban, conforme a un estudio que recibimos, 2.5 horas diarias. Y si tú estableces eso por 210 días que tiene el año de docencia efectiva, eso no pasaba de 600 horas. Bueno, nos planteamos eso y con satisfacción ya en el 2009-2010, pudimos ver que el 75% de las escuelas del país cumplieron su jornada de 1000 horas de docencia. Ahora, ¿dónde está el elemento de diferenciación que decíamos que no solamente era retener los niños y niñas en las escuelas como si fuera un almacén de cosas? No, que ese tiempo había que llenarlo de calidad. O sea, que si dábamos 5 horas o en la jornada extendida 8 horas, se pudiera incursionar en áreas como educación artística, artes manuales, etcétera, que permitiera completar la educación académica básica de los muchachos con algún tipo de habilidades que le permitieran aprender un oficio o desarrollar otras inteligencias. Pero eso se logró porque estamos hablando de 15 años atrás y ahora en el 2025 uno siente que los niños van a la tanda extendida y no tienen un currículum de actividades complementarias, ni de deporte, ni de educación, ni habilidades técnicas. Ahí está el detalle. Entonces, para mí el debate debía ser ese. ¿Por qué? Porque si bien en la gestión de Danilo Medina se logró, y podemos compartir un cuadro en producción, al 2009 el gobierno de Danilo Medina dejó 1.224.000 alumnos en jornada extendida, que si lo dividimos por la matrícula en ese momento, eso te da un 65.7% de los alumnos de escuelas públicas ya en jornada extendida. Este gobierno, que han cacareado mucho sobre el hecho de que han expandido, no han expandido nada. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que hizo el PRM y a Luis Abinader como candidato? Él dijo, nosotros vamos a universalizar la jornada escolar extendida, es decir, iban a llevar la oferta educativa a toda la población estudiantil. Al finalizar el 2024, teníamos 1.360.000 alumnos de una matrícula de 1.800.000 y tantos mil, lo que significa un 73%. Ellos aumentaron en los últimos 5 años un 9%. Está lejos todavía de universalizar la oferta. Pero al mismo tiempo plantearon que iban a llenar de contenido esa jornada educativa. Que los niños, en lugar de estar en ocio toda la tarde o estar recostados de una butaca, dejando que el tiempo pase, cuando el tiempo es el activo más importante que tiene el ser vivo, no lo hicieron, no la llenaron. Si estuviésemos discutiendo sobre la que formaron tantos talleristas, como se planteaba, que en lugar de profesores fueran talleristas, para que los muchachos incursionaran en talleres de diferentes modalidades y habilidades que pueden ser ofertadas, pero no lo hicieron, retrocedieron. Y peor aún, los que nos ven en tu programa, es que hubo el intento de eliminar la jornada extendida. Porque ante la emergencia de que no se planificó en tiempo oportuno y que nos encontramos hoy con cientos, decenas de miles de familias buscando cupos para sus hijos, entonces ellos plantearon una circular, no solamente la de San Cristóbal, yo tengo una circular del viceministerio que tiene que ver con esa área, planteando que se hiciera un levantamiento a través de una plataforma y que buscaran distintas opciones, desde aulas móviles hasta la posibilidad de que si una aula estaba ocupada en jornada extendida todo el tiempo, la dividieran en 2 tandas. Y eso es anacrónico, eso es un retroceso que de ninguna manera podemos aceptar. Entonces, ya el tema de cobertura, que también fue un debate esta semana, ciertamente el pacto educativo se planteó que al 2020 teníamos un 94% de cobertura en primaria y un 72% en secundaria y un 51% en inicial. ¿Por qué un 51% en inicial? Porque en inicial
La ley actual de educación plantea que la obligatoriedad del Estado a partir de los 5 años. Ahora, a partir del rediseño curricular, en el 2015 se planteó que los niños deben ser atendidos desde los 45 días de nacido. Naturalmente que para ello tú tienes que construir espacios acorde, aulas especiales. Todo el mundo sabe que una aula de inicial es la joyita de la reina de cada escuela. La hacen hasta separado, parecen casitas. Lo que allí tú ves son juegos, no pizarras, porque los niños y niñas de esa edad aprenden jugando, con estimulación temprana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a partir del 2016-17 ya se estaban recibiendo niños de antes de 5 años en las escuelas. Pero ahí mismo, Melanio, hace 2 semanas el ministro de Educación anunció que a partir de este año escolar iban a recibir a los niños de 3 años, desde 3 años en adelante. Y esto generó críticas porque evidentemente si tenemos déficit de aula para la matrícula de niños a partir de 5 años, el sistema no está preparado para recibir a más de 50,000 niños, que son los de 3 años. Entonces, esa es una lógica de primero de primaria. Pero esta semana ya dijeron que va a ser a partir del año 2026 porque no están preparados. Porque es un gobierno mediático, es un gobierno de anuncios, lamentablemente. O sea, ellos quisieron impactar. Y recuerdo que una compañera, cuando veía siempre al presidente diciendo por primera vez, que este gobierno debía llamarse Luis Primera Vez Abinader. Todo es primera vez. No es primera vez. Ya teníamos alumnos de menos de 5 años inscritos en las aulas. Ahí están los CAIP, ahí están las estancias infantiles, ahí están los ICAIP, que son para los INAIP, que son para educación para niños especiales también. Todo eso tienen que reconocerlo, que fueron iniciativas de la gestión del Partido de Liberación Dominicana 2016-2020. Don Melanio, esta semana el presidente hablaba de la situación de las aulas, del déficit de aulas y culpaba a la gestión del PLD porque dejó 11,000 aulas inconclusas. 5 años después, hablando de un nudo legal, de una situación que por esto es que nuestros niños no tienen aulas, por eso es que no aparecen cupos, dice el presidente, ¿verdad? Entonces, 5 años después, ¿no se ha podido resolver este tema? Importante la pregunta. Y yo voy a auxiliarme de este cuadro, que deben tenerlo en producción, para que podamos ver en detalle el debate sobre el tema de las aulas. Lo primero es que está documentado que en el 2019-2020, la gestión de Danilo Medina había construido 18,000 aulas, ya que estaban en servicio. Y estaban ya para ser inauguradas, prácticamente en su etapa final, otras 3,000 a 4,000 aulas, lo que llega a un total de 22,000 aulas nuevas. O sea, que fueron construidas en esa gestión 2012-2020. ¿Qué resulta? Que además de esas aulas, en educación se estila que escuelas viejas, y aquí todo el mundo sabe, la escuela Haití, la escuela República Dominicana, escuela Chile aquí, otras escuelas en el interior del país que fueron construidas en la década de los 50, ha habido que hacerle mantenimiento reconstructivo, llaman mantenimiento mayor, que son prácticamente reconstruidas. Si tú sumas las nuevas con las rehabilitadas, llegamos a unas 25,000 aulas entre el periodo 2012-2020. ¿Qué entregó la gestión de Antonio Peña Mirabal al nuevo incumbente de educación? Lo siguiente, este es un cuadro que habla del Programa Nacional de Edificaciones Escolares. Y decía que en construcción quedaban 532 escuelas. 532 escuelas. Y estaban detenidas en ese momento 245 escuelas. Las detenidas estaban detenidas por diversas razones. Y aquí lo detallan. Por falta de pago, o sea, no había recibido pago del Estado una determinada cantidad. Había una. Por solar, problemas con solares, podían ser temas de legalidades solares o solares que no tenían las condiciones que se ha denunciado, que estaban en un pantano, etcétera, 20. Por problemas técnicos, digamos en el diseño de la escuela, habían unas 10 detenidas, unas 56 detenidas. Y por problemas de contratistas,
104 en total, 104. ¿Por qué esos problemas de contratistas? Porque los contratistas, Danilo, por querer democratizar la construcción de escuelas, se inventó el tema de los concursos. Llamó al CODIA, se hicieron concursos, no se le entregó a compañías tradicionales que construyen escuelas, algunas ganaron, pero otros en ese concurso eran ingenieros que a lo mejor construían por primera vez. Muchos de ellos, a lo mejor, primera vez se veían con el 20% inicial de una escuela, se compraron una camioneta o una jipeta. Y después, para poder continuar la construcción de la escuela, tuvieron dificultades de financiamiento. No tenían a lo mejor el aval para ir a un banco, que es lo que hace una compañía reconocida. Cuando yo estoy seguro y tengo un contrato de obra con el Estado, yo puedo coger prestado porque el Estado paga. Tardío cuando sea, pero paga. Entonces, habían 104 casos como esos. ¿Qué era lo que tenía que hacer el gobierno de Luis Abinader? Llamar a esos 104 contratistas con las 532 que ya había en construcción. Si nosotros necesitamos que esas escuelas se construyan en un plazo perentorio. ¿Cuáles son los problemas? Tenemos este problema y buscarle solución. El Estado lo puede todo. Si tú sumas las 532 que quedaron, que estaban en construcción sin problema, y tú rescatabas el 80% de esos contratistas, ahí suman 770 escuelas. Una escuela primaria completa, que tenga de primero a sexto grado, son generalmente escuelas que tienen 12 aulas. Pero esas escuelas estaban construyéndose en el Gran Santo Domingo, el este del país, en Santiago, que eran regionales con una alta población. Se supone que eran escuelas 16, 18 y 20 aulas. Toma un promedio 14 o 15. Si tú multiplicas 770 escuelas en construcción identificadas por 15, te da 10.800 aulas. Con esas aulas se hubiese completado la meta del pacto educativo que decía que al 2030 debíamos tener no 94%, sino 100% de la matrícula de primaria cubierta. Se hubiese completado el 72% de secundaria a 100% de secundaria. Y educación inicial, que es más complejo, porque tenemos 1 millón de niños, conforme a la Oficina de Estadística, entre 1 y 5 años. Ahí va a ser más difícil, pero que tú tuvieras en edad temprana al 75%, al 80% de los niños y niñas en escuela, en CAIPI, en estancias infantiles, era un gran logro. No, lo que nosotros vimos en estos 5 años es que todos esos indicadores retrocedieron. Bajó la cobertura en primaria, bajó la cobertura en secundaria, se ha mantenido estancada en inicial. Y cuando ellos plantean que incrementaron un 30%, solo anuncio. No pueden tenerla, mis queridos amigos y amigas, no pueden ofertar escuelas que no están construidas y que requieren una atención especial. No tienen a los docentes con las competencias para trabajar con infantes de 3, 4, 5 años, o sobre todo de los primeros años. De manera que este es un gobierno lamentablemente de anuncio. El PLD dijo, colapsó el sistema. Y la culpa no es de Luis Miguel Decán. Uno se pone en la piel de él y hasta lo siente. Lo que pasa es que un año escolar se planifica antes. Y las gestiones anteriores no hicieron el trabajo para que este gobierno del PRM pudiera al menos mostrar algún avance en materia educativa en estos años. Vamos a hacer un breve contacto de publicidad. Cuando regresemos, seguimos hablando de educación, pero también vamos a hablar de política con Melanio Paredes, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ya regresamos. Señor, en Catanga, en Los Minas, donde nadie llega, y Nefi llega. ¡Vamos a Nueva York! Equipo que no se rinde, gente buena que nada más.
esta bella tierra. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. GBC cumple tus sueños, GBC cumple tus sueños, GBC cumple tus sueños. En un Kia me monté, en la farmacia GBC participé y me lo gané. Por cada compra de 1,000 pesos o más, incluyendo productos de las marcas patrocinadoras, estarás participando para ganar uno de los 5 Kia Picanto LX 2025. GBC, cumple tus sueños. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir hablando de educación, porque es el tema obligatorio. Dicen esta semana, el gobierno dijo esta semana, que la falta de cupos es porque hay colegios privados que han cerrado y entonces los niños han pasado al sistema público. ¿A qué usted entiende que obedece esta falta de cupos que hay a 2 semanas de iniciar el año escolar? Mira, es penoso y sobre todo yo pienso que tanto el presidente de la República como el propio ministro de Educación lo han puesto de mojiganga, lo han puesto de ridículo. Ellos debían consultar, ahí hay técnicos calificados, los hay en educación, no politiquitos, que consulten a los técnicos que saben de eso, que consulten a la viceministra Ansel Checker. No, el proceso de migración de colegios privados, escuelas públicas, viene de viejo. Tan pronto la gestión de Danilo Medina ofertó la jornada escolar extendida en barrios y sectores deprimidos, muchas familias que tenían sus hijos en escuelitas particulares migraron a las escuelas públicas por una razón sencilla. Aquí hay un tema de empleo y en el caso de las mujeres muy serio y de gran informalidad. Y tener los niños en las escuelas por 8 horas, tú puedes perfectamente en ese espacio de tiempo buscarte un trabajito. Y así ocurrió con muchas madres en República Dominicana. Recuérdense que hay muchos hogares monoparentales. Aquí hay muchos hogares sin el padre, que la madre tiene que agenciársela para poder subsistir. Entonces, no, la migración de colegios privados a escuelas públicas viene de viejo. Y si fuera así, resulta que la Constitución de la República dice que la educación desde los 5 años hasta salir de la secundaria es gratuita y obligatoria y tiene que ser ofertada por el Estado. Que haya particulares que ofrezcan la educación, amén. Que haya 700,000 y 600,000, 500,000 niños y niñas en escuelas o colegios privados, amén, por una deficiencia del Estado, pero es obligación del Estado. Todo el ciudadano dominicano con niños o niñas o habitantes del país en edad escolar tiene el derecho fundamental de recibir el servicio educativo. Melanio, ¿usted cree que valió la pena la lucha del 4%? O sea, pasando revista, 12 años después, 13 años después de entregarse el 4%, ¿valió la pena? ¿Lo hemos aprovechado como país? El dinero no es la condición sine qua non para que tengamos educación de calidad, pero no puede haber educación de calidad sin recursos. Con esto lo que quiero decir es que sí, valió la pena. Lo importante, y es lo que tenemos que reclamar, y yo lo he estado reclamando, porque en mi gestión se hicieron muchísimas cosas que están ahí. Pero los coordinadores los docentes están ahí. O sea, los indicadores, ¿estamos mejor que hace 15 años? No, no estamos mejor. Estamos igual o hemos retrocedido en algunos casos. Y ya se han invertido 2,064,000 millones de pesos del 4% desde el año 2013 hasta este año. Y no hay un sistema de indicadores que pueda medir cómo ha impactado ese 4% el rendimiento de los alumnos, cómo ha impactado ese 4% la formación y el desempeño de los docentes, y cómo ha impactado ese 4% el desempeño en eficiencia y eficacia de los gestores del sistema. Entonces es una materia pendiente, y yo que he estado participando en el Consejo General del Pacto Educativo, en cada sesión del pacto que se hace cada 6 meses, he reclamado
que se pueda establecer ese sistema de indicadores que nos diga cómo vamos impactando en la escuela. Porque la escuela es el laboratorio. Aquí tenemos que tener la escuela como el termómetro. Hay 7.000 escuelas. ¿Qué ha pasado en cada escuela del país? Porque una escuela que recibe alumnos, demanda maestros, demanda personal administrativo, demanda insumos como avituallamiento, demanda administración y gestión. Entonces hay que ver qué invertimos en cada escuela para que la realidad educativa cambie, para que nuestros niños y niñas aprendan. Yo decía esta semana que me preocupa que aquí todos los años hay discusión de si llegaron los zapatos, los uniformes, la merienda, el desayuno, si hay o no escuela, pero nadie pregunta si los niños de tercer grado y de cuarto grado son promovidos porque ya tienen comprensión lectora. Y resulta que para aprender ciencias, matemáticas, tecnología, aún para usar la inteligencia artificial, hay que aprender a leer comprensivamente. Si tú no sabes leer comprensivamente, tú no aprendes nada. En los últimos 5 años, esta administración de gobierno del PRM ha recibido mucho dinero en educación, más que ninguna otra, porque los presupuestos desde el 2021 para acá sobrepasan el billón de pesos. ¿Por qué, si ellos han recibido tanto dinero, siguen culpando al PLD de la situación de la calidad de la educación dominicana? Lamentablemente es como la comadre chismosa, que todos sus problemas que no puede resolver es culpa de la vecina. Es culpa de la vecina. La vecina tú tienes una competencia permanente y ya la población le ha tomado el tufo, porque ya la gestión anterior no era de Danilo Medina. La gestión anterior es la de Luis Abinader 2020-2024. De manera que todo lo que se vaya a tomar como referencia, ahora que este gobierno cumple un año, hay que pensar en la gestión anterior. Pero ¿qué ha pasado? Lo que tú dices. Mira, el gobierno de Danilo Medina, para otro cuadro aquí, que producción, yo sé que está muy activa, nos va a ayudar. El gobierno de Danilo Medina recibió en el año 2019-2020, gastó en educación 170.000 millones de pesos. Eso consistía en el 4% ese año. En el año 2024-2025, este gobierno está ejecutando 309.000 millones de pesos, es decir, un 82% más que lo que recibió la última gestión de gobierno del PLD. ¿Y qué ha pasado? ¿Para qué ha servido esa friolera de dinero? Otro cuadrito para producción. La cobertura del nivel primario pasó de 94.9, 95 a 92.5 en los últimos 5 años. La cobertura del nivel secundario de 72 a 70.6. La asistencia de niños de 6 a 11 años estaba en 96.2, bajó a 93.5. El niño de 5 años a 97.1, bajó a 91.8. Y así todos los indicadores. En materia de calidad educativa, la prueba diagnóstica dicen que todavía el 70% de nuestros niños y niñas, cuando salen de primaria, no tienen comprensión lectora. No ha servido para nada esa friolera de dinero. En estos días estuvimos los resultados de las pruebas nacionales. Siempre hay un debate de si son necesarias, de que eso no tiene sentido. ¿Qué opina Melanio Paredes de estas pruebas nacionales que en este año se quemó el 20% de la matrícula? ¿Son realmente necesarias? Y lo peor, Danira, el grueso, el promedio de calificaciones que sacan los alumnos dominicanos en pruebas nacionales es 58. ¿Pasan a arrastrar? El promedio pasan a arrastrar. Pasan porque tienen un colchón de la nota sumativa que le ponen los docentes, que tiene un peso de un 70%, mientras las pruebas nacionales tienen un peso de un 30%. Mira, yo he dicho y sostengo, desde la fundación nosotros construimos un ranking escolar, ustedes lo recordarán, 2011-2016, que establecía en una comparación serial, que es lo que hay que hacer, cómo hemos ido año tras año. Tú tienes siempre que comparar un año respecto al anterior y hacer una serie para tú ver si estamos avanzando, si hemos retrocedido o estamos estancados. En el 16 yo me cansé de hacer ranking, porque seguíamos estancados, teniendo los mismos resultados, porque tú, si no haces algo distinto, tú vas a tener los mismos resultados.
no puede esperar resultados distintos. Entonces yo decía, no tiene sentido porque la población no se inmuta. A nadie le preocupa que los muchachos salgan, no vamos a decir bruto porque sería despectivo, con poco conocimiento, salgan sin los conocimientos y el dominio que tienen que salir de cada grado. Entonces yo he dicho, esas pruebas ni evalúan, ni retroalimentan, ni promueven, ni determinan repitencia. ¿Qué sentido Por tiene? consiguiente, son innecesarias y se gasta una millonada en eso siendo innecesaria. ¿Por qué? Porque ya el sistema educativo no es en base a contenido, el enfoque no es de contenido y la prueba examinan contenido. A partir de 2015 nos fuimos al enfoque por competencia y las competencias hay que mostrarlas, hay que demostrarlas. Que tú tienes algo de razonamiento lógico matemático, con algún trabajo de aula, con algún tipo de actividad, tú tienes que mostrar que tienes comprensión lectora o tiene habilidades en lógica y razonamiento. Entonces, si tú no tienes la manera de probar competencia, no tiene sentido dar una prueba teórica que examinan o evalúan contenidos, no competencias. Este año nos tocaba la evaluación de las pruebas PISA. ¿Qué usted cree que pase con esos resultados? La crónica de una muerte anunciada. Porque la última prueba PISA estábamos celebrando como país que subimos 2 puntos, me parece que fue. Entonces, 2 años después, ¿qué usted cree que pase, que arroje de resultado esa prueba PISA? Como dicen, los escrúpulos de María Gargajo. Este gobierno se contenta con cualquier cosa. ¿Tú sabes por qué nos quedamos en último lugar el año anterior? Porque cada 3 años, cada 2 años, o 3 años, que se hace la prueba PISA. ¿Sabe por qué? Porque participó el Paraguay, que están peores que nosotros. Participó por primera vez. Paraguay quedó en último, nosotros quedamos en penúltimo, pero muy lejos de los más avanzados. Y yo se lo dije al presidente Medina en el 2015. ¿Qué sentido tiene ir a unas pruebas PISA que están diseñadas para países con nivel de desarrollo y otros factores distintos a los nuestros, si sabemos de antemano que vamos a reprobar? No, vayamos a las pruebas regionales, que sí debemos participar para compararnos con nuestros iguales de la región y con los que están un poquito más avanzados que nosotros, como Chile, Uruguay, etcétera. Y vayamos, sobre todo, a las pruebas diagnósticas de 3º y 6º grado. Para mí lo importante y trascendente, ni las pruebas nacionales ni esas pruebas objetivas internacionales, sino las pruebas diagnósticas de 3º y 6º grado. ¿Por qué? En 3er grado, que el niño tiene o niña 4 años de lo que plantea la ley en las aulas, ya tiene que tener, saber leer, estar alfabetizado, saber leer y escribir, tener comprensión lectora. Si no ha logrado perfeccionarlo, entonces tú tomas los últimos 3 años de primaria para lograr perfeccionar eso. Y ya con la primaria completa tú tendrías alumnos con comprensión lectora que quedan en las mejores condiciones para hacer su educación media y posteriormente la educación superior o una educación técnico-profesional con posibilidades de tener las habilidades y competencias para la empleabilidad y para construir su propio proyecto de vida. Y no lo hacemos así, seguiremos patinando, porque no es verdad que si no hacemos el énfasis en esos años no se podrá hacer nada. Si tú en 3er año de primaria tomas las pruebas y ves que hay deficiencia, tú vas a un plan de mejora para poder resolver de manera remedial en los siguientes años. Ya cuando el muchacho sale de bachillerato con sus pruebas nacionales, que no le ha dicho nada, ni se retroalimenta nada, ni se retroalimenta a las universidades donde van para que sepan dónde están sus debilidades, ni se retroalimenta hacia atrás las escuelas para que mejoren con los cursos que siguen. No sirve para nada, no tiene sentido. Hagamos el esfuerzo en esa prueba diagnóstica para que podamos a mitad del camino enderezar con acciones remediales las fallas o deficiencias que hayamos tenido en la primera fase de la escolaridad. Cuando iniciamos la entrevista, usted dijo algo muy interesante y es que el tema educativo no debe politizarse. Si Melania tuviera la oportunidad de sentarse con el presidente Luis Abinader, porque le quedan 3 años de gobierno y él es el que va a estar liderando la educación y el país en estos 3 años, ¿qué usted le aconsejaría para mejorar la educación en estos 3 años? Presidente Abinader, convoque a los pasados presidentes que tienen liderazgo en el país, que orientan sus afiliados,
para que al igual que el problema migratorio con Haití, asumamos el tema educativo como un tema nación. Que ningún partido haga politiquería con eso y que cada año se planifique tomando en cuenta a todos los sectores, que se renueve el pacto educativo y se relance. Y en ese pacto educativo se inviten a todos los técnicos de los diferentes partidos que puedan aportar. En el caso del Partido de Liberación Dominicana, siempre lo hemos hecho, estamos en la mejor disposición porque la educación es un tema nación. Si no nos empeñamos, porque ya la generación que está ahí, que algunos dicen que la generación a los foques, es la generación perdida. Hagamos el énfasis, porque cada alumno que se matricula, como dijimos nosotros en la rueda de prensa, cada aula que se construye, cada profesor que se forma, es una contribución con la patria, es la contribución con las presentes y futuras generaciones, para que no seamos en el futuro una república de hombres y mujeres simples, que seamos una república con hombres y mujeres en capacidad de construir para sus propias familias y para el resto del país. Yo no puedo tener a Melanio aquí y no hablar de política, porque usted es uno de los más avanzados de la política en el PLD, es un dirigente que tiene mucho liderazgo y conoce muy bien el partido. Me gustaría que usted me diga cómo ve el PLD en este proceso de renovación, las situaciones, los candidatos que están saliendo. Hay unos rumores que si Gonzalo va, que no va. Sabemos que Francisco Javier García ya anunció, Charlie Mariotti. Todos no han salido, pero hay rumores. Entonces, ¿cómo ve Melanio en líneas generales la situación del PLD luego de ese congreso de finales del año pasado que los invitó a renovarse? Hay una máxima de un gran líder chino, la gente le cambia los nombres. Yo digo que se abra 1 millón de flores y compitan 2 millones de escuelas. En este caso, el PLD tuvo un percance respecto a una estrategia que nos dimos para identificar un precandidato que todos apoyaríamos en el plazo que establece la Junta, octubre del 2027, como nuestro candidato oficial, en procura de definir con tiempo una persona que la gente conociera, que lo viera como el posible presidente del PLD y competir con los opositores. En el caso de la oposición, con un expresidente que se sabe que será el candidato de la Fuerza del Pueblo, y en el caso del gobierno, que aun cuando no son tan conocidos ni tienen la jerarquía de un expresidente de la República, tienen bajo su alforja presupuestos públicos. El Tribunal Superior Electoral, en una valoración que nosotros no estamos de acuerdo, pero en unas consideraciones, decía que eso violentaba la ley y que por consiguiente no podíamos hacerlo. Entonces, como dijo el maestro, no hay nada tan positivo que no tenga una estela de negatividad. Y no hay nada tan negativo que no tenga un efluvio de positividad. Estamos aprovechando esa pausa que nos obliga el cumplimiento de la sentencia para reorganizar el partido, para fortalecer la plataforma partidaria. El secretario general y el presidente del partido retomaron las asambleas provinciales. Justamente hoy están en San Juan de la Maguana, en una asamblea importante, en esa que es una de las principales provincias del sur. Ya habían estado anterior en La Vega, en Puerto Plata, en Bauruco, en San Cristóbal, y todo esto es lo que ha reposicionado al PLD, además de que somos la única fuerza política de todo el arcoíris opositor que estamos haciendo verdadera oposición al gobierno. Cada lunes fijamos posición sobre temas nacionales, de alguna manera, como pasó esta semana, fijamos el tema, no la semanal. El PLD tiene también su semanal, que son esas ruedas de prensa que hacemos, fijando nuestras posiciones y con propuestas sobre temas del ámbito nacional. Vamos a continuar en ese derrotero y cuando llegue el momento de escoger nuestro candidato o candidata, sea el que sea, ya tendremos un camino muy avanzado porque habremos reposicionado la montura, que es el PLD. Después que la montura esté sólida, al estilo Gengis Khan, entonces el jinete no importa quién sea. Hay quienes dicen que si no se une Fuerza del Pueblo y PLD, no hay forma de sacar al PRM del poder. ¿Cree Melanio que ese reencuentro de la familia bochista se pueda dar?
Aunque todos están trabajando por su lado, pero si se dan las condiciones, o sea, si es la única forma, ¿usted cree que eso pueda suceder? Después que se estableció el sistema de doble vuelta, a partir de la modificación constitucional del 1994, y se aplica el balotaje, como dicen en América Latina, es decir, que usted si no gana con el 50+1, usted tendría que ir a una segunda vuelta. La única vez que hubo segunda vuelta aquí fue, recuerden ustedes, en la primera ocasión en que se aplicó, que fue en 1996, que fuimos con el PLD fue con Leonel Fernández, el Reformista con Jacinto Peinado y el PRD con José Francisco Peña Gómez. Y hubo necesidad de una segunda vuelta que la ganó Leonel Fernández. Después en el 2000, aunque Hipólito no obtuvo el 50+1, el margen, la diferencia fue de tal naturaleza, Danilo un 25%, Balaguer un 24 y tanto, que no hubo necesidad de una segunda vuelta. Y a partir de ahí, el PLD ganó en todas las jornadas en primera vuelta, y ahora el presidente Abinader ganó en el 20 en primera vuelta y ganó también en el 24. Parecería que el pueblo dominicano, cuando se coge con un candidato que es bien vendido, le gusta resolver en un primer round. Si no fuera así, yo lo que pienso es que la oposición debe manejarse con tal inteligencia que quien quede en tercer lugar pueda apoyar a quien quede en segundo lugar, porque lo que está decretado ya es de que este gobierno, de que se va en el 28. Bueno, agradecer al maestro Melanio Paredes, una persona que goza de todo mi aprecio y mi cariño. Gracias siempre. Eso es recíproco. Gracias siempre por acudir a mi llamado para ilustrar a la gente, darle luz sobre la situación, cómo anda el sistema educativo, porque como usted decía, si la educación va bien, a todos nos va bien y todos queremos que la educación vaya bien. Así que gracias, maestro Melanio Paredes, gracias a ustedes por acompañarnos como cada semana de Pie ante la República por BTV Canal 32 de 3 a 4 de la tarde. Nos reencontramos la próxima semana.